Alerta en C5N. Genéricamente estamos hablando de alguien de 36 años, que no es argentino, que no debería haber estado en el país porque ya había cometido 3 delitos, que igual estaba en Argentina, que robó y que en 24 horas recuperó la libertad tras pagar 700 pesos de fianza. En el marco de esta historia general, con todos los detalles periodísticos, en el lugar de los hechos, Néstor Dib. Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Para explicar, hay noticias que merecen ser explicadas, porque en realidad, si no, uno corre el riesgo de que la gente no entienda exactamente qué es lo que uno está haciendo en un lugar. Hablar de un robo de un motochorro parece un delito menor, que no requeriría la presencia de los canales de televisión, o de un control policial que termina con una persecución a 2 individuos que van arriba de una moto. El punto es lo que vos acabás de contar. Es decir, que José Antonio Franco es un uruguayo de 36 años y tenía prohibición para ingresar a la Argentina bajo amenaza de expulsión del país debido a que tenía 3 condenas penales que recibió en el pasado. Lo encontró la policía de la ciudad, en pleno barrio de Boedo, se quiso escapar, estaba con otro hombre, aceleró, intentó irse, lo atraparon y cuando lo atraparon lo pusieron a disposición de una juez, que ya en algún momento te voy a decir el nombre, y la juez lo que en realidad hizo fue lo que vos acabás de mencionar. Le puso una multa de 700 pesos y le dijo, señor, váyase. Aunque ya tenía la policía de la ciudad, y eso se lo reportó a la juez, los antecedentes que taxativamente decían que debía ser expulsado de la República Argentina. Y un caso similar pasó con un ciudadano colombiano con 3 condenas, que estaba precisamente en la República Argentina también, y que la justicia decidió dejarlo, en lugar de expulsarlo como correspondía. Este es un tema que incluso seguramente va a figurar en la campaña electoral, Guillermo, y que tiene que ver con la cuestión de los extranjeros que delinquen en la República Argentina. Ya hay casi una coincidencia generalizada de la mayoría de los partidos políticos en cuanto a que de extranjero que delinque, extranjero que debe ser deportado, que es una política bastante similar la que tienen muchos países del mundo que consideran que alguien de otra nacionalidad que viene a otro país y que comete un delito, el país no tiene por qué costear ni siquiera los gastos que representa que esa persona esté en la cárcel. Algo así debió haber ocurrido con este caso, pero por alguna extraña razón que no conocemos, esto no pasó. Aquí lo que hay que evaluar es técnicamente si debió haber estado en Argentina, es decir, si entró por una frontera legal o si entró de manera ilegal a la Argentina, en todo caso si tenía una prohibición por qué entró o si existe un vericueto legal para que haya estado, y en todo caso si con esos antecedentes la jueza tiene la potestad de liberarlo en ese tiempo. Uno entiende que sí, que se ajusta a derecho. A veces lo que es derecho, lo que es legal, no siempre es legítimo, ¿no? Sí. Vos sabés, Guillermo, que la jueza se llama Patricia Guichandut. Es la titular del juzgado número 62. La titular del juzgado número 62. Y fue la que tomó la decisión de dejar en libertad al motochorro colombiano también. Es decir, dejó en libertad al motochorro uruguayo ayer y antes había dejado en libertad al motochorro colombiano, que también había cometido delitos en la República Argentina, más de 3 delitos, que también, el motochorro colombiano, el anterior, que también tenía delitos en Colombia y delitos graves, y que claramente tenía que expulsarlo de la República Argentina. Ayer, con un caso exactamente igual, pero con un motochorro de nacionalidad uruguaya, lo que hizo fue, le dijo, bueno, pague una fianza de 700 pesos y váyase a su casa. Lo que uno no entiende, además de expulsión sí o expulsión no, que puede llegar a resultar para muchos urticante el tema, lo que uno no entiende es el tema de la reincidencia. Es decir, alguien que comete más de una vez un delito, que tiene antecedentes penales por más de un delito, en general, en cualquier país del mundo, directamente va a purgar una condena más larga, en función de la reincidencia. Acá no. En 72 horas, o en 48 horas, o en 24 horas,
después de pagar una fianza mínima y de trabajo de probation que nunca se terminan haciendo, termina en la calle cometiendo otra vez delitos y en la mayoría de los casos mucho más graves y por qué no, terminando en muchos casos en la muerte de algún otro ciudadano. El tema es hablar con el diario del lunes. Por eso digo que es finito y seguramente se ajusta a derecho. Esto es una discusión vieja, Néstor, tan vieja como aquellas libertades que terminan, como decís vos, en una desgracia y que generalmente tienen reflejo, generalmente, en los medios periodísticos, donde después a veces se intenta incluso un jury contra el juez y después un poco porque existe una corporación que nadie puede negar y otro poco porque la ley tiene sus interpretaciones. En líneas generales, todos los fallos se ajustan a derecho, todos los fallos tienen su sustento legal, más allá de que a la gente le resulte incomprensible, ¿no? Sí, lo que pasa es que acá lo que dicen es, digamos, lo que pasa es que vos lo que tenés acá son informaciones cruzadas, porque lo que te dicen es la información que aparece publicada en algunos medios periodísticos, que el miércoles a las 5 de la madrugada la juez le otorga al motochorro uruguayo el beneficio de la libertad, pese a que tenía un impedimento de entrar al país y un pedido de expulsión vigente. Y lo hizo con menos de 24 horas de arresto. O sea, lo arrestó. Decía, digamos, lo pusieron bajo la tutela de la juez. La juez en menos de 24 horas lo liberó cuando, según lo que indica esta información, había un pedido taxativo de expulsión de esta persona. Es decir, ni siquiera podía ingresar a la República Argentina en función de los antecedentes que tenía. Entonces, claro, después ahí viene esta cuestión de las viejas discusiones que hay entre la justicia y la política que tiene a su cargo la policía, porque dicen, los ciudadanos le reclaman a la policía y a mí me reclaman más seguridad y los jueces hacen que los ladrones, que los chorros, entren por una puerta y que salgan por la otra. Entonces, ahí hay evidentemente situaciones que no están claras y que la gente percibe además que existe una discordancia entre lo que se hace y después lo que se hace a través de los fallos, ¿no? Y las cosas como son, Néstor, la inseguridad es una de las máximas preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo en este sector de la Argentina, puntualmente en este sector de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, primer cordón fundamentalmente, y en algunos sectores de la capital federal. Ahora esa preocupación solamente es empardada por el miedo de la gente a perder su empleo, algo que tiene cierto asidero, teniendo en cuenta que en el último año se perdieron 172.000 empleos legales, y claramente es un eje de campaña. De hecho, el propio gobierno ha mencionado esta idea de los extranjeros en Argentina y de hacer algo al respecto, con una reacción inmediata también de un sector de la oposición. Es decir, esta situación puntual que existe, que es una noticia porque es realidad pura, ya está metido en la campaña, Néstor. Sí, a ver, por supuesto, es un tema de campaña. Es un tema de campaña. ¿Qué va a pasar con los extranjeros que delinquen? Sin lugar a duda. Yo insisto que hay bastante coincidencia en general en todos los partidos de la izquierda hacia la derecha. Todos más o menos tienen la idea de que tienen que ser deportados de la República Argentina. Pero te doy algún punto más. Dale. Nosotros estamos acá en Virrey y Liniers al 900, porque acá fue el lugar a donde detuvieron ayer al motochorro uruguayo. Que volvemos a reiterar, lo detienen, en realidad. Primero quisieron parar la moto, como la moto no paró, la policía los persiguió, hicieron una maniobra evasiva y a partir de ahí los detuvieron. Pero permitime leerte dos o tres cosas que me parece que son interesantes, ¿no? Él tiene dirección en la calle Raulet al 200, en Parque Patricios. Este detenido uruguayo que ya tenía varias condenas y tenía prohibición de ingresar a la República Argentina. Y estaba, ¿no?, con otro hombre en una moto, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? Atrás quedó esta historia de que en las motos, bueno, había que controlar bien el tema de que no hubiera dos personas, que uno de los dos que estuviera en la parte de atrás, ya no me acuerdo si en provincia o en capital, tenía que tener el número de la chapa patente en la espalda, con un chaleco. ¿Se acuerdan de todo eso, no? Sí. Se hablaba de los chalecos refractarios. Bueno, un montón de cosas que han ido quedando en el olvido, porque las cosas se anuncian y después, en realidad, bueno, pasan a una mejor vida. Entonces los detienen acá en Virrey Liniers 900, luego de que a los agentes de la policía les llamara la atención cómo habían hecho una maniobra violenta para tratar de evadir ese control. Bueno, en este lugar
por acá, ven ustedes que pasa muchísima gente en moto, cuando los deciden identificar, cargan los datos en el sistema, la policía carga los datos en el sistema y sabe, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Guillermo Favare, ¿a qué se dedica? Soy boxeador. A ver, espere, saltan los antecedentes de ambos, de los dos, y ahí comprueban que al ciudadano uruguayo, uruguayo, tenía una serie de antecedentes y no podía ingresar a la República Argentina. El acompañante de este uruguayo, escuchen esto, era un argentino de 30 años, que se llama Rodrigo Ezequiel Romero, y que tenía un pedido de captura, además vigente, de la justicia de diciembre del año pasado por una tentativa de robo. Miren lo que es esto, ¿eh? Miren lo que es esto. Liberados, este quedó preso y el uruguayo quedó libre. En mayo de 2018 le habían abierto otra causa por atentado a la autoridad. O sea, los dos con antecedentes y uno de los dos que no podía ingresar a la República Argentina en menos de 24 horas termina quedando libre. Por una jueza que además había liberado hacía poco menos de un mes atrás a otro ciudadano colombiano con idéntico prontuario, es decir, con 3 causas penales y con un pedido de deportación hacia Colombia, también lo habían liberado. Desde el juzgado dijeron, no, bueno, no es tan así, pero parece que tampoco aclararon demasiado cómo era esta cuestión. Ya volvemos en vivo. Bueno, hay que seguir lidiando con esto. Ya volvemos en vivo con vos, Néstor. Es muy interesante, evidentemente el tema es muy interesante porque detrás de esto claramente hay una discusión política y también una discusión de una parte de la sociedad que reclama soluciones. Pero fíjense, para ir a datos concretos, los antecedentes de este ciudadano uruguayo, o por lo menos los antecedentes anteriores que tenía en Argentina. Fue condenado a 3 años de prisión en el año 2007 por robo. Y también fue condenado a 3 años en 2017 por el robo de un auto, robo del automotor. Y con estos 2 antecedentes llegó a este tercer hecho, donde consigue prácticamente una libertad inmediata en menos de 24 horas. Insisto con algo que le comentaba a Néstor y le comentaba a todos ustedes. Los fallos generalmente se sustentan en leyes que están escritas y seguramente lo que decidió la jueza se ajusta a derecho. Puede gustarte o no, esa es otra discusión, completamente diferente. Pero generalmente, aunque parezcan injustos, se ajustan a derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces lo que es legal no es justo, pero es legal.